Hola, hola. Vamos a comenzar una entrevista con Andrea Testa, la directora argentina que acaba de ganar ayer en la competencia de largometraje juvenil en el Festival Internacional de Cine de Valdivia. Así es que vamos a conversar con ella sobre su documental Niña Mamá, un documental bastante crudo sobre la maternidad en contexto de vulnerabilidad. Así que estamos esperando que ella se conecte para comenzar esta conversación. Ahí está NM, Niña Mamá Película, y ahí nos va a pedir ingresar. Andrea Testa, vamos a conversar con ella desde Buenos Aires. Andrea Testa, vamos a conversar con la directora argentina del documental Niña Mamá, que se está incorporando ahora a esta conversación. Andrea Testa, Ay, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por responder a este llamado. ¿cómo estás? ¿Bien? Primero felicitarte porque justamente ayer ganaste con el documental Niña Mamá la mejor película de la competencia de largometraje juvenil internacional en el Festival Internacional de Cine de Valdivia. ¿Qué tal recibiste esta elección? Bueno, fue muy sorpresiva, muy emotivo también porque, bueno, al no haber sido presencial, tuvieron esta idea de comunicárnoslo eh, con algunas mentiritas. Entonces estaba esperando grabar un mensaje para invitar a que vean la película el último día de proyección. ¿Ya? Y ahí me cuenta y fue como, ¡guau! Vi la ceremonia y a todos nos pasó eso, ¿no? Como que nos sorprendió mucho. Estuvo bueno eso porque, nada, te llena de emoción también, ¿no? El no haber podido estar de manera presencial y toda esa conexión emotiva con la gente, lamentablemente se pierde un poco, pero bueno, ese momentito pudo conectar algo lindo de lo que había pasado con la película, así que la verdad es que estoy re contenta, todo el equipo está muy contento y también eso, ¿no? Que pueda ser la película eh, abrazada, no sé, me salió ese término, ¿no? Como que también, más allá de que sea una filmada acá en Buenos Aires, en el conurbano, pueda ser vista con la misma emocionalidad en otras partes, es fabuloso, es fantástico. Pero qué bien que ganaste esta competencia, porque tú has estado antes en el FIC Valdivia, si mal no recuerdo, con la larga noche de Francisco Santic, No con... estuvimos, ¿No? Ah, estuviste en no, Santic, estuvo en el ¿no? Sanfic, Ah, en sí, Santic fue, yo me acuerdo que viniste con Francisco Márquez, co-director, y me parece que con tu beba también, con una guagua. ¿Fue así hace algunos años? así es, sí, era una bebé, fuimos, Ya sí, sabía, en el Sanfic. Sí, la verdad es pero que esta selección también fue para mí hermosa porque tenía muchas ganas de participar del FIC Valdivia. Ya como, bueno, había pasado eso con la larga noche, que a veces no manejamos nosotros las decisiones, ¿no? A veces pasa eso con las películas. Eh, pero bueno, así que fue especial también esta edición, ¿no? En todos los festivales que está pasando la peli. Así que bueno, bueno, pero a experimentarlo así. sí, la gente la está viendo, has ganado premios y es fundamental el mensaje que finalmente tiene que ver con esta película, porque tú la has calificado como cine feminista. Recordemos que se trata de un documental sobre la maternidad en contexto de vulnerabilidad en los hospitales públicos del conurbano de Buenos Aires. ¿Qué tiene de cine feminista esta mirada sobre la maternidad de niña mamá? Y las preguntas, me parece. Creo que poder identificar o generar esa identidad, tanto a mí como mujer cineasta, como la película que estaba empezando
a pensar y a realizar y a como, materializar. Creo que desde el movimiento feminista se te abre, o sea, cuando podés como abrir toda esa reflexión que tenemos, digamos, en nuestra vida privada y pública y colectiva y en la organización, poder llevar todo ese caudal de reflexión y de mirada del mundo a la práctica cinematográfica, creo que ese fue como el gran desafío de niña mamá. Por eso es que me gusta reivindicarlo así de esa manera, porque fue la forma en cómo fuimos transitando el proceso de la película, con diferentes alarmas, diferentes decisiones, que también lo nombramos mucho desde el compromiso ético, político y sensible, ¿no? Como esas tres dimensiones del quehacer cinematográfico. Porque la verdad es que la reflexión más profunda fue no querer que el dispositivo cinematográfico ni el lenguaje cinematográfico sea abusivo, ¿no? Sea como una violencia más sobre ellas. Y es muy claro poder ya ponerlo en palabras y que eso sea el límite ético, ¿no? Cuando estamos ahí, ¿no? Ya con habiendo pasado toda una etapa de investigación, de observación, de poner en palabras la película que estábamos haciendo y tomando decisiones, el estar ahí físicamente era como, digamos, el encuentro y el límite a la vez, ¿no? O sea, el encuentro humano y poder concebir a todas las personas que participaron de la película, no hablo del equipo técnico, sino de aquellas personas que fueron filmadas como personas y como partícipes activas de la película, fue claro, ¿no? En esto del camino del consentimiento, en el camino de la confianza, en el camino de también de que la película no sea lo protagonista, sino, o sea, que no sea las ansias de hacer esta película lo que maneje la energía del rodaje, sino la posibilidad, mientras que ellas digan que sí, que quieren participar. De En hecho, ese sentido, hubo, la perdón, película eso, o sea, nos ubicamos en ese lugar posible, ¿no? En ese lugar posible de un acuerdo, de un pacto, de una confianza, de poder, ¿no? Ser juntes partícipes de la película y no algo por sobre lo otro, ¿no? No una voz o una mirada por sobre la otra, sino que el dispositivo cinematográfico habilite todo lo que ellas tienen para decir, ¿no? Y quieren decir también. Creo que eso fue, ¿por qué lo pienso como feminista? Porque es construcción con leotre, la otra en este caso. esos cuidados especiales también involucraron que no hubiera una cámara muy invasiva. Estamos hablando de mujeres que estaban a punto de tener sus guaguas en el sistema público argentino. ¿Cómo manejaste el tema de la proximidad respetuosa? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto? ¿Cómo? Desde la sensibilidad, desde la percepción, ya ahí estaba todo en juego, ¿no? Hay algo que también nos gusta contar, me gusta contar, que tiene que ver con que no teníamos la posibilidad de hacer zoom con la cámara, sino que teníamos una lente fija, por lo cual el acercamiento realmente es el de nuestros cuerpos en ese espacio. Y filmamos también con una lente normal, entonces tampoco es que había un teleobjetivo en donde esa distancia se ve distorsionada, ¿no? La distancia real física con la distancia de la imagen. Entonces, mi rol ahí, o bueno, como desde la dirección y la coordinación del equipo, fue principalmente esa sensibilidad de entender cuándo podíamos dar un paso más, cuándo nos teníamos que retirar, cuándo se decía corte, ¿no? Como eso también el momento de decir, bueno, hasta acá, eso es no sé, yo estaba más pendiente de eso, digamos, de las jóvenes y de las trabajadoras, en su mayoría eran trabajadoras sociales, también había médicas, obviamente, pero estaba más como puesta mi percepción
en ellas y en lo que les estaba pasando y los gestos, ¿no? Y los momentos como de esa observación tan sensible. Ahí fue para mí como lo que también me ha atravesado de la película, ¿no? Estar en ese estado de apertura, ¿no? De apertura y de percepción sensible de todo lo que pasaba ahí adelante nuestro. Y también la pregunta, ¿no? También el decir, digamos, hay un momento en la película que sí, que tuve que interrumpir, una de las últimas escenas que tuve que interrumpir para salir, ¿no? Como quebrar esa observación pareciera objetiva, pero estábamos ahí y la joven estaba diciendo justo mal el número que le ha salvado la vida, ¿no? Hay una línea que es la línea 144 acá, que recibe situaciones de violencias y ella se había confundido ese número y ese fue un momento para mí como, no sé, donde era más importante eso que quedarme callada para no interrumpir la propuesta estética de la película. Pero no por, Para, era por todo, ¿no? Para que ella se lleve de nuevo ese número bien, para que aquella que vea la película sepa que es 144, ¿no? Eso me claro, pareció para como que muy claro. era necesario por si alguien veía y estaba en una situación de violencia, la información tenía que ser fidedigna. Para quienes se están integrando a esta conversación, estamos hablando con Andrea Testa, ella es directora argentina, la directora del documental Niña Mamá, que recién ayer ganó la competencia de largometraje juvenil internacional en el Festival Internacional de Cine de Valdivia. Es cierto que una de las chicas que al principio comenzó en el proyecto a último minuto ya no quiso participar y ustedes fueron muy respetuosas de no incluirla en el documental. ¿Cómo fue ese proceso? En realidad, no sé de eso de por qué salió, pero no pasó eso tan Ah, así. Sí ya. pasó que hubieron chicas que antes de filmarlas han dicho que no y no se continuó con eso, digamos, pero no es que pasó que hayamos filmado y después nos hayan dicho que no. Ah, ok. De hecho, Ya. sí, o sea, fue parte también del proceso de cuidado y demás, que antes de que sea pública la película y que empiece como a verse, vimos la película de manera colectiva con las chicas para reconfirmar esa participación. Es cierto que No una de las recuerdo, chicas, perdón, una de las chicas nunca había ido al cine y fue con ustedes por primera vez y se vio proyectada en la pantalla grande en esta película. ¿Fue así? eso sí fue así. Fue muy fuerte porque me lo dijo cuando estábamos entrando, ahí me lo dijo, digamos. Estábamos entrando a la sala, estábamos llegando tarde porque yo fui a buscarlas. Filmamos en dos hospitales distintos que están bastante distanciados. Hicimos el estreno que duró apenas una semana porque después empezó el aislamiento. Hubieron chicas que no pudieron venir ese día por diferentes situaciones, pero sí las que podían venir las fuimos a buscar como a los puntos de referencia de los hospitales para llevarlas al cine, que son distancias bastante largas. Entonces justo a mí me tocó ir para uno de los hospitales y estábamos llegando tarde, así que fue todo como entrar, ir al baño, salir, meternos a la sala que ya estaba llenísima de gente y a ir adelante, digamos, a recibir y hablar. Y ahí como en ese pasillo me cuenta eso y fue para mí como fuerte, digamos, fuerte que, bueno, ponía de manifiesto también lo que es la película, ¿no? La crueldad del mundo, de las injusticias, de las desigualdades, ¿no? ¿Cómo puede ser digamos que, bueno, hay muchísimos tantos derechos, ¿no? Violentados, vulnerados, pero también este derecho, ¿no? A la cultura. Así que me pareció también, por otro lado, cruel, pero mágico, ¿no? La posibilidad de que el cine
pueda generar esos lazos, o sea, que tiene la capacidad y la potencia de generar esos lazos, digamos, y de quebrar ciertas lógicas de este sistema, ¿no? Capitalista y patriarcal, en donde hay sectores de la población tan relegados, ¿no? O no sé si está bien dicho relegados, pero sí en esos márgenes, ¿no? Tan violentados. A mí Andrea, la verdad me conmocionó y fue bueno, me senté al lado de ella y ella filmaba, fue fuerte también porque agarró su celular y se puso a filmar toda la película con su celular. Y en un momento le dije, bueno, dámelo, porque ella estaba con el bebé y con el celular. Le dije, bueno, dame el celu y me puse yo a filmarle la peli. Y qué fue como, wow, anecdótico. sí, mirá lo que Andrea, estamos cuéntanos, haciendo. cuéntanos cómo fue el proceso de investigación y las entrevistas que ustedes hicieron al equipo médico de las trabajadoras sociales y las doctoras, principalmente de estos hospitales. ¿Cómo eligieron ciertos hospitales y no los otros? ¿Qué forma de trato? Porque tenemos otro tema que es la violencia obstétrica, que en muchos hospitales latinoamericanos, en nuestro país y también en el tuyo, eso se sigue repitiendo, sobre todo en los sectores más vulnerables. Entonces, ¿cuál fue el trato, cuál fue el enfoque de los hospitales que le eligieron respecto de la maternidad, especialmente maternidad de niñas menores? Tenemos casos en la película de 13, 14, 15 años. Ujú. Bueno, en principio fue largo, eh, como comprender esas primeras intuiciones, ¿no? de la película, poder bajar a palabras y tomar unas primeras como decisiones sí, o pasos para comenzar. Y creo que hubo algo que fue claro, que es ir a investigar y a conocer equipos que efectivamente trabajen sobre población adolescente. Y ahí rápidamente salía la maternidad, ¿no? Como, no es que empezamos por la maternidad y por los embarazos no intencionales y los abortos clandestinos, inseguros, interrupciones legales también, bueno, estamos en una lucha importante, ¿no? En nuestros países para que esto sea legal definitivamente, sino que empezamos desde las adolescencias, porque para mí era importante como ir en busca de eso, ¿no? ¿Qué pasa en las adolescencias? Por un documental anterior que realicé que se llama Pibe Chorro y que posiciona más la mirada en los jóvenes, ¿no? Más masculinizados, cuáles son las violencias que atraviesan esos cuerpos, que violentan y asesinan esos cuerpos, esas vidas, ¿no? Y bueno, y entonces la maternidad parece muy fuerte, digamos, no fuerte, digamos, como eh, muy común los embarazos no intencionales en la adolescencia y en las jóvenes. Y la pregunta a mí que ahí se me abría y que era con la cual íbamos a abordar a los equipos de salud antes de elegir los hospitales, era qué pasa con el aborto, ¿no? Es, es, eh, es una posibilidad, es una opción. ¿Qué pasa ahí? Digamos, ¿por qué? Y, digamos, poniéndolo también, obviamente, con esto que atraviesa desde una mirada de clase, ¿no? Porque existen embarazos no intencionales en otras clases sociales, lo que pasa es que se resuelven de otra manera, ¿no? Se resuelven de manera clandestina, pero con recursos, por lo cual no está en riesgo, digamos, la vida de las mujeres. Entonces yo iba con esta magnitud de la pregunta, como con ganas de indagar sobre eso, cómo trabajan, y el lugar del hospital público también, ¿no? Como no en ámbitos privados, ni en organizaciones, por ejemplo, acá hay también redes hermosas, feministas que acompañan a mujeres en estas situaciones. Quería como ver el rol del Estado, ¿no? Porque justamente lo que me interpelaba a mí era eso, ¿por qué no hay una ley de aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? De interrupción voluntaria del embarazo, ¿por qué? Digamos, o sea, yo puedo responderlo, ¿no? Pero quería como
Puedo responderlo como ideológicamente, con mi mirada del mundo, pero quería saber qué pasa ahí, ¿no? Como en ese lugar en donde llegan las mujeres y las jóvenes atravesadas con todo esto. Y aparece esta película, ¿no? Las preguntas eran eso, cómo se trabaja, los marcos legales, las reglamentaciones, las tensiones dentro de cada hospital, las violencias, obvio, las violencias de género en el ámbito privado, pero también en el público e institucional. Y después la búsqueda de los hospitales fue a partir de eso, como de hilos que iban saliendo de cada entrevista, que íbamos como teniendo y conociendo y indagando y acercándonos. Y apareció muy rápida la autorización de uno de los hospitales que es referente en La Matanza, en la zona como más, digamos, de tensión, digamos, de pobreza y de tensión, de conflictividad social, o una de las más fuertes en eso. Eh, y bueno, fuimos ahí a ese hospital y ahí se abre de nuevo el mundo, ¿no? Hay espacios en los hospitales donde hay una intervención un poco más humana, donde hay posibilidad de escucha, que generalmente vienen desde el lugar de servicio social o algunas médicas que aparecen, mucho de la mano desde las mujeres también, eso no fue a priori, sino pasó, y otros lugares donde se cierran puertas, donde el tutelaje sobre los jóvenes es más fuerte, donde hay más violencias, y podríamos haber filmado una película estrictamente sobre la violencia que se vive médica, obstétrica en los hospitales, pero decidimos en en esa percepción y en esa sensibilidad ir al lugar donde iba a ser posible escucharlas a ellas, ¿no? Para mí eso era lo más importante. Y así es que nos fuimos como encontrando los lugarcitos en cada hospital donde eso era posible. Y está eso, ese encuentro en donde hay muchos límites, ¿no? Muchos límites de lo estructural, de lo institucional, de lo presupuestario, de la falta de leyes que garanticen todos nuestros derechos y también la falta de aplicación de leyes que ya existen, ¿no? También eso pasa. Se ve todo ahí, en el trabajo cotidiano se ve todo ahí. Andrea, ¿qué pasa con el derecho a la intimidad o la privacidad de las pacientes? ¿Cómo se trabaja eso a nivel institucional y a nivel de las entrevistas que ustedes hicieron a las propias jóvenes? ¿Cómo trabajaron eso, que es muy sensible? Ujú. Bueno, fue posicionarnos en un lugar. Está buena esta pregunta porque hay una tensión ahí. Si hubiésemos seguido la idea de cierto sector del hospital, no hubiésemos podido filmar la película, ¿no? Habían áreas que nos decían, bueno, no filmen la cara de las jóvenes, como, o filmen y después las tapan. Cuando me dijeron eso, la verdad me quedé helada porque le estaban negando la posibilidad a esa persona de decir, quiero participar, quiero hablar, quiero contar mi historia, ¿no? Eso es como por sobre, ¿no? Como un resguardo por sobre la autonomía de la persona. Y que eso, a ver, ahí también se vislumbra la manera en que las conciben a la hora de atenderlas, ¿no? Como un objeto, como sin posibilidad de decidir. Nos posicionamos desde otro marco legal, que es el de los derechos, digamos, integrales de las niñas, niños y adolescentes, que tienen su derecho a expresarse, su derecho a dar consentimiento, la autonomía progresiva, digamos. Entonces, la verdad, lo que acordamos fue primero que esté ese consentimiento de la joven, que acompañe junto ahí a la persona de referencia que le está acompañando, muchas que están solas también, y el cuidado, digamos, que trabajamos previamente también con los equipos, digamos, esos lazos de confianza, por ejemplo, no decir datos concretos. O sea, nosotros filmamos las entrevistas, ¿no?
la película no hace preguntas, sino que es lo que pasa en la intervención de salud en cada lugar. Y acordábamos ciertas cosas como de protección, ciertos datos o posibles preguntas que hubiesen hecho si no esté la cámara, sí, pero generalmente era como lo cotidiano que sucede. Y en este marco era preguntarles, contarles toda la película que estábamos haciendo, que puedan decir que sí, en el momento también, si se sentían incómodas, podíamos cortar y no pasaba nada. Salían y les volvíamos a preguntar cómo se habían sentido, qué les pasó, si se llevaban el contacto, si tiempo después querían retractarse, podían hacerlo y no se usaba ese material. O sea, se acompañaba esa decisión todo el tiempo. Y después vieron la película y reconfirmaron la participación. Sí hay momentos que son emotivos, duros, que pasa, pero está la potencia de que ellas son eso, ¿no? Y ellas quieren decir eso. O sea, lo que pasaba en las proyecciones, porque hicimos dos proyecciones distintas en cada hospital, o sea, alguna pudo decir eso en el ver la película, qué bueno que esté esto para que no le pase a otra, ¿no? Había como también la posibilidad de eso, ¿no? De sentir que era importante. Quiero decir, como yo también tenía mucho miedo sobre eso, cómo hacerlo, digamos, pero fue todo un ejercicio de correrse del adultocentrismo, del paternalismo, ¿no? En donde no son conscientes, ¿no? Viste, mucho se dice como, bueno, no, como si son inmaduras, ¿no? Como una forma de ver las adolescencias y las juventudes desde un lugar que le quitan la posibilidad de ser, de decir, ¿no? De gritar también lo que les pasa, con todas las contradicciones que también como adultos tenemos todo el tiempo, ¿no? Sí se ve las falencias, perdón, hablo mucho, pero se me van apareciendo No, fantástico. toda la cadena de pensamiento, ¿no? Que sí se ve justamente esas presiones, ¿no? Del mundo adulto, de la falta de acceso a un montón de derechos, de la falta de información, pero no una falta de ellas, ¿no? De las jóvenes, sino una falta de un sistema, de instituciones que no terminan de restituir derechos, que no terminan de aplicar esas políticas públicas que existen. O sea, que aparezca, ¿no? O sea, en la película hay una, que es Anabela, que tiene 13, que no tuvo DNI en toda su vida, documento de identidad. Pero no es Sí. ella. Pasaron muchas con estas situaciones, así como todas las violencias que emergen en cada uno de los relatos, aparece todo el tiempo, todo el tiempo. Eso no es responsabilidad individual ni responsabilidad de una familia, eso es responsabilidad del Del mundo, Estado. digamos, del Estado, de la Del Estado. sociedad. Eso creo que sí me parece que se evidencia en eh, lo que relatan. Es bien contradictorio porque la sociedad de alguna manera les pide en estos países nuestros que todavía no tienen leyes de aborto legal, en todas las circunstancias, les piden que sigan adelante con embarazos muchas veces no deseados y en eso las tratan como adultas, pero finalmente también son niñas, muchas de ellas también víctimas de violencia sexual. Entonces, la decisión del título de la película, yo me imagino que habla bastante de eso. Son niñas que en muchos casos están siendo obligadas a ser madres. En otros no, pero también las hay. Sí, fue difícil sostener, o sea, discutimos mucho el título, lo debatimos porque en el proceso se hizo pública la campaña Niñas no Madres. No sé si ha llegado a Chile, seguramente porque fue grande, a partir de casos de niñas mucho más pequeñas, de 10 años, que por violación quedaron embarazadas y que tenían todo el derecho, digamos, a disposición de poder interrumpir de manera segura embarazos y han dilatado ese derecho y han
no es solo un caso, sino varios que le han hecho cesáreas como con la idea de que eso podría llegar a ser la interrupción de un embarazo. Ahí va, bueno, hay discusiones sobre eso, pero bueno, finalmente le negaron el derecho a una interrupción habiendo solicitado interrupción. Y ahí nace la campaña Niñas No Madres con fuerza porque es tortura, ¿no? Obligar a una niña a Exactamente. parir es tortura. Así Ahora, como la obligar a película, mujeres que tienen cuyos fetos tienen malformaciones también es una forma de tortura, según el Comité contra la Tortura. sí, claro. Y además acá en Argentina hay protocolos de interrupción legal en nuestro Código Penal. No está penalizado cuando está en riesgo la salud. Digamos, hay un montón de, no quiero ponerme a a, digamos, especificar tanto, pero sí se les negó un derecho. Ahora, ¿qué nos pasaba con la película? Es que vimos efectivamente que hay niñas que están siendo madres, ¿no? Que eso es como también la potencia para mí de transformarlo todo, porque están hay adolescencias más tempranas, digamos, las más pequeñas, que sí podrían haber interrumpido legalmente esos embarazos si hubiesen tenido el acompañamiento y la información para poder decidir qué querían hacer, ¿no? Porque a veces si no está eso puesto en las posibilidades y en las opciones que tienen, puede ser que se tome otro camino, ¿no? No sé, creo que lo dije bien. Y después están las adolescencias más avanzadas que se encuentran como con otra cosa que para mí es también cruel, que es ese mandato de maternidad y la imposibilidad de otro camino, porque no hay posibilidad de continuar un estudio, no hay posibilidad de tener una profesión, no hay posibilidad de tener un trabajo digno, una vivienda digna. Y la maternidad parece como una solución rápida de pasar al mundo adulto, ¿no? Al mundo de adultas. Se adelanta De, eso, ¿no? de Entonces, hecho, y ahí por ahí no perdón, son embarazos. en los sectores más vulnerables de nuestros países latinoamericanos, la maternidad en las jóvenes también es una forma, como tú dices, de ser reconocidas en las propias comunidades. Estamos hablando de chicas muy jóvenes que no solamente han tenido un hijo, sino que a los 20 años ya tienen tres. No recuerdo si en la película también hay, sí, hay un caso de, de una chica que tiene muchos hijos y que no se atreve a plantearle a su pareja distintas formas de anticoncepción. Eso pasa hoy en nuestros países en pleno siglo XXI, eso es así. Sí, no se atreve por la represalia de eso, ¿no? Lo que se esconde ahí es violencias directas, digamos. Y justo ese testimonio estaba solicitando una ligadura tubaria Eh, y el Estado no se la garantizó en el embarazo anterior y en este tampoco se le estaba pudiendo garantizar porque no había presupuesto, no estaban abiertas todas las camas del quirófano, las mesas quirúrgicas. Entonces, es muy complejo, ¿no? Como todo el entramado y cómo ahí puede aparecer el deseo, cómo ahí puede aparecer el proyecto de vida. Sí, aparece a los codazos de alguna manera en con qué, ¿no? Puedo sí sentirme que estoy como tomando decisiones sobre mi vida, porque esas jóvenes rápidamente igual llegan a ser adultas, acarreando todo esto que las sigue dejando en un lugar de desigualdad, ¿no? De desigualdad de acceso, o no sé si es la mejor palabra, pero digamos, no tiene que ver con sus capacidades ni con sino que les faltan opciones y les faltan posibilidades, ¿no? Materiales concretas de otra cosa. Después que esas maternidades, ellas encuentren algo en esas, cada una, digamos, sigue su vida
en diferentes situaciones, con diferentes herramientas, con diferentes también construcciones familiares, con diferentes también posibilidades de acceso, pero yo no me quería poner como a ir como a cada relato individual, sino que a partir de esos relatos individuales ver cómo hay algo que es colectivo, ¿no? Que atraviesa a todas. Y bueno, y volviendo a lo del título, sí, lo sostuvimos porque efectivamente hay niñas que están maternando. Y eso, y no hay una, y aún eso sucede, y por más que si despejamos todo y ponele que, y esto como comillas, existe un deseo consciente y un proyecto de vida, igual no hay políticas que estén acompañando eso, ¿no? Que Bueno, continúen los son estudios, que tengan un trabajo digno, que esos hijes crezcan en otras condiciones de sus derechos, ¿no? O sea, estamos Sí, hablando de varias vulneraciones, no solo de los derechos económicos, sociales, culturales más básicos de estas jóvenes, sino también los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como derechos humanos de las mujeres, entonces están siendo vulneradas de manera interseccional por distintos lados. Me gustaría volver un poquito que nos cuentes, por favor, si ocurre en Argentina lo mismo que pasó, que sigue pasando en Chile, respecto de las objeciones de conciencia que muchos médicos e instituciones, incluso que reciben recursos públicos, han tenido la osadía de considerarse objetores de conciencia, no solo como personas, los médicos, sino como instituciones, una cuestión bastante aberrante. No sé cómo será por allá en Argentina. está todo en el campo de batalla de la lucha, digamos. Por eso estamos queriendo que salga el proyecto de ley de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que, digamos, que deja muy claro, ¿no? Que pueden haber objetores de conciencia, pero no, eso no implica detener, digamos, el derecho de una mujer, ¿no? Sí, sucede y es muy discrecional lo que pasa. Digamos, si tocas una puerta equivocada, está en riesgo tu vida, ¿no? Quiero decir, como o ese maltrato, o sea, lo que está salvando a las mujeres, a las jóvenes, a las mujeres adultas, a todas, a los cuerpos gestantes, son las redes feministas, las redes de Las profesionales. organizaciones. Sí, profesionales de la salud, docentes, militantes, las organizaciones barriales, o sea, la militancia, digamos, eso es lo que va ganando espacio en los espacios públicos, que va como generando reglamentaciones con los protocolos de interrupción legal del embarazo, que van generando también herramientas, digamos, de redes, bueno, también todo lo judicial también, digamos, hay mucho movimiento que ahora, digamos, vamos, no sé si vamos a tener que salir o no a la calle porque no podemos esperar más. Tiene que ser legal la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones dignas para que eso sea la posibilidad de tomar una decisión. Esto también, ¿no? Decirlo, no es yo sentía a veces con la película, tenía miedos, digamos, de, muy en lo profundo y en lo íntimo de estar haciendo una película antiderechos, ¿no? Como que por momentos tenía miedo de eso, que si la podían utilizar, ¿no? Los sectores más reaccionarios. ¿Por qué? Porque si hay una Mm, joven que dice estoy en contra del aborto, es muy fuerte mm. escucharlo y pueden utilizarlo. El tema es que me parece que el movimiento que tenemos adentro, ¿no? Es no obligar a nadie a nada, sino que tengan todo su derecho al acceso a saber qué pueden hacer y acompañarlas en esa decisión, ¿no? Particularmente hay un caso en que me imagino que debe haber sido especialmente difícil para ti desde la militancia feminista dejar ahí en las escenas y no cortar en el montaje el testimonio de una joven de 13 años que nunca imaginó siquiera la posibilidad de interrumpir el embarazo y sin embargo tú, a propósito de lo que estás planteando,
mantuviste eso, ese testimonio tal cual. Ujú. Sí, porque para mí eso fue una clase de cine. Fue, no puedo cortar esto. No, o sea, es como está prohibido cortarle esta voz a esta joven, a esta niña. Aunque no fuera la Ahora, tuya, aunque no representara lo que tú crees finalmente. y, sí, y cuando estábamos ahí filmando, se me puso la piel de gallina. Realmente fue fuerte y fue, si queda en la película, que yo igual sabía que iba a quedar en la película por lo que me estaba produciendo el escucharla, porque justo ese caso tiene un montón de aristas también muy difíciles. Dije, esto no, yo no puedo cortar esto y eso significa respetar la voz de ella. Eso, y, digamos, ahí está como para mí la posibilidad del cine, ¿no? Que permite como esa voz, ese testimonio, asistir a ese testimonio en un montón de otras dimensiones que lo completan la película, ¿no? En su totalidad, en los gestos, ¿no? En esto que va también transmitiendo desde diferentes formas, ¿no? Que es esa imagen cinematográfica, ese detener y poder escuchar. Y si esto existe, ¿qué hacemos con esto también, ¿no? ¿Qué hacemos con esto que sí pasa? Nos podemos preguntar, eh, ¿qué pasó? ¿No llegó la ley de educación sexual integral? ¿Qué pasa ahí? ¿Había dejado la escuela? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué va a pasar con eso que está diciendo ella que sí? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a acompañarla? ¿Cómo va a ser eso? También la posibilidad, ¿no? De como sociedad sensibilizarnos ahí, porque si no quedan los cuerpos de las mujeres en esa disputa también, ¿no? Como en lo discursivo, en lo público, y también estamos, nuestros cuerpos están tironeados, ¿no? Ahí me parece que fue como un parate y percibir el tiempo desde otro lugar, no sé, como ese relato, Mm. eh, y re difícil, sí, re difícil, Hay un pero bueno. aspecto que no aparece en la película, pero ahora que lo pienso, puede haber una vinculación con el avance de las iglesias evangélicas más fanáticas, lo hemos visto en Brasil, en Chile también están teniendo mucha influencia en los sectores populares y además han comprado muchos medios de comunicación, por ejemplo. Entonces tienen mucha permeabilidad justamente en los sectores con menos recursos culturales. No sé si ¿tú pudiste identificar algo de esos discursos en la película? Y un poco se esbozan y aparecen, aparece como eso, como un espacio, otro espacio de socialización, otro espacio de llegada, ¿no? Que acompañan también el dolor de las familias. Es muy fuerte, pero aparece mucho. En la iglesia me ayudaron, ¿no? No sé qué iglesia, pero seguramente sé, ¿no? Como el ir, como que es un lugar de referencia en los barrios populares también. Eh, y más allá de la fe, ¿no? Como del lugar también de poner ahí, ¿no? Como algo que pueda salvarlas, ¿no? Hay una escena que es también, es una de las chicas, así que también bueno, todas me han tocado el corazón fuerte, pero ella pidiéndole a Dios que le dé un hijo para que la saque de las drogas. Eh, Sentir junto a ella eso que relata, poder sentirlo junto a ella, es desesperante, es desesperante. Pero sí, que están, digamos, más allá de eso, que es más como sensible, pero sí, están y es una lucha, ¿no? Yo creo que sí, que no es, la mayoría no está escolarizada o dejó la escuela antes de esos embarazos o producto de esos embarazos ha abandonado la escuela. Quedan también un poco aisladas, esto, más allá de las chicas de la película, ¿no? Como lo que vi, esos como esas redes y esos lazos, ¿no? De posibles amigas también se van quebrando y quedan
¿no? Como adentro de las casas, cuidando. Y las iglesias como espacios de socialización también. Y a dónde pueden ir a pedir una ayuda. Entonces, el poder que tienen de inserción territorial es muy grande. Y a esto súmale, o sea, esta película está hecha antes de la pandemia, evidentemente. Imagínate cómo se potencian todas esas vulnerabilidades y estas situaciones ahora post pandemia, donde hemos visto, por lo menos en Chile, que ha aumentado la violencia intrafamiliar de una manera increíble, las mujeres que se han visto obligadas a encuarentenarse con sus propios agresores, para qué hablar de la cantidad de embarazos no deseados que van a surgir a propósito de este proceso. Es bien complicado lo que se viene, peor aún de lo que ya existía, me da la impresión. Sí, me acordé de una cosita de la pregunta anterior y ahora sigo con esta, ¿Ya? que una de las chicas relata, está en la película que le pasaron unos videos, ¿no? No sé si Eso te acordás de esa parte, no, como que no, le habían pasado, cuando fue dice, fui, que queda ahí como pregunta, digamos, ¿a dónde fue? Y que le habían pasado unos videos para que ella no haga, dice así, para que yo ah, no haga. Y la ya, trabajadora social le dice, ¿para qué no hagas que un aborto? Sí, sí, eso. No, como si también ahí, y recuerdo unas investigaciones que salieron, no sé si el año pasado o a principios de este año, de eso, de lugares que no sé qué, pueden ser que tenga relación con las iglesias, no lo sé, no lo recuerdo bien y lo dejo ahí picando para investigar, pero que tienen también una incidencia, digamos, en las redes sociales y demás, que te vamos a ayudar, que vení, después lo que se encuentran ahí las mujeres es con videos, imagínate lo que deben ser esos videos que te ponen para que no vayas a hacer un aborto, ¿no? Como, no sé, fuera de cualquier marco legal, de derecho, complejo, ¿no? sin duda. Tú Sí. Y mencionaste, acá sí, Andrea, perdón, y lo de la pandemia sí, también. Todo muy encrudecido, la pobreza, el hambre, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Por suerte ha habido campañas para explicar que es también esencial y que se podían acercar a los hospitales, pero todos los barrios llenos de policías, ¿no? Como de fuerzas represivas, ahí como muy difícil. Y es eso, ¿no? Ahí está también la clase social, ¿no? la clase Como ahí, siempre, ahí la- es todo posible. Bueno, muchos casos de gatillo fácil, de desaparición. Ahora hay una toma, hoy no estuve pudiendo ver hoy las noticias, pero es inminente la posibilidad de un desalojo son 3.000 o 2.500, 3.000 familias tomando unos terrenos por la falta de vivienda y van a ser desalojadas. O en sea, eso va plena a ser, pandemia. no tienen Oye, casa. O sea, qué, qué aislamiento se puede hacer cuando no hay tampoco mínimas condiciones de salubridad, de salud, de hogar, de higiene, de todo, ¿no? De alimentación, de trabajo, de ingresos. esta, esta pandemia ha evidenciado lo peor del modelo capitalista, sí, ha quedado en evidencia, sobre todo más en nuestros países, en el nuestro, en Chile, donde es tan evidente la falta de un Estado firme, con dientes reales para la regulación. Tú mencionaste Pibe Chorro, que es el documental que hiciste en el 2016, donde estaba más centrado en estos hombres, y hacías una reflexión sobre la concepción del delito, que estaba muy interesante, y de la violencia. Tenía un enfoque más bien, yo diría, más jurídico, cuestionando el populismo penal, me pareció muy potente. Y cuéntanos cómo a partir de ese documental, donde tú empiezas a visualizar la realidad también de estas mujeres, pero que no estaban incluidas en este documental, y desde ahí piensas en Niña Madre. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, creo que lo que descubrí
Es que sí están, ¿no? O sea, ahora escuchándote digo, pero en realidad las que están ahí son las madres sosteniendo el dolor, transformando ese dolor en lucha, que le han matado a sus hijos o que están organizadas por sus vecinas que fueron madres a las cuales le han matado sus hijos, ¿no? Como eh, siento que efectivamente están ahí, ¿no? En esa fuerza, como esa parte para mí que sí que hay que reivindicar de las maternidades, porque o de las mujeres, ¿no? De la fortaleza y de la unión y de las redes de las mujeres. Sí, sí, en lo que no estaba, ¿no? Lo que fui a buscar es esa dimensión de las juventudes y en dónde empieza esto, ¿no? Dónde empieza, eh, sí, como intentar como buscar eso, ¿no? ¿Qué pasa, qué les pasa a ellas, a las pibas? Em, y creo que también hay algo de la película que en relación a Pibe Chorro lo que sentía era que Pibe Chorro es como un collage, siempre lo decía así, ¿no? Es como una superposición de voces del mundo adulto, porque los jóvenes y uno de los jóvenes que iba a participar de la película fue asesinado a sus 16 años por otro joven que también fue asesinado, ¿no? O sea, esta doble muerte temprana, que es la verdad sin palabras y a la vez el grito, ¿no? Para mí era, en un momento también fue, como lo pongo ahora en comillas, una clase de cine. ¿Qué hago? Voy a ser grosera porque realmente era como, ¿qué mierda hago con esta película si Gabriel no está más? ¿Qué hago? ¿No? Como, ¿para qué el cine? O sea, fue muy doloroso y después, por suerte ahí acompañamos como equipo, decir, no, justamente esa ausencia tiene que ser el grito de la película. Entonces hay una como correr a los jóvenes, digamos, como en lugar del objeto de estudio, sino que poner justamente qué hace el mundo adulto, cuáles son las limitaciones también del campo de militancia o de profesionales que intentan hacer algo, ¿no? Como los límites del sistema, los límites, las violencias también invisibilizadas y legitimadas. Entonces yo sentía que había algo de ese collage que fue filmado con diferentes formatos y cámaras, que quería que Niña Mamá sea algo más homogéneo. Mm. Me parecía así. Y creo que de ahí también viene la forma de la película, ¿no? El blanco y negro, la sensibilidad, la voz de ellas. Y hay algo que también descubrí una vez terminada Niña Mamá, es que Pibe Chorro estaba enmarcada en la baja edad de imputabilidad, ¿no? Había que Mm. destruir discursos para destruir, digamos, la posibilidad de una ley que baje la edad para meter presos a los pibes. Y Niña Mamá tiene la potencia y la potencialidad de construir argumentos en pos de que salga la ley, ¿no? De aborto legal. Como que sentí que ahí había un diálogo entre las dos películas en su forma, ¿no? Como una mucho más cortada, no sé, como, sí, destruida en el sentido de que no hay una linealidad tan clara, y Niña Mamá está esa homogeneización y esa voz colectiva tan, ¿no? Como una piedra, un bodoque ahí, como... Entonces, me pareció que hay algo ahí de esa, que lo descubrí ahora, ¿no? De poder explicarlo de esta manera cuando terminé Niña Mamá y pude pensar en las dos películas a partir de las preguntas, ¿no? De las entrevistas y del reflexionar. Pero me pareció interesante pensarlo ahí, ¿no? Como en, no sé, hay algo que es pura materia, realidad, que tenemos que darle respuesta, y la otra es un basta, digamos, como no, ¿no? No sé, me parecía así verlo a las dos películas así. Y sin querer, en Niña Mamá está esa ausencia, ¿no? Está la ausencia de los varones, de los hombres. Y hay una gran pregunta también. ¿Dónde están? Obviamente hay algunos que mejor no estén, que son los que son los violentos,
Mm. violentos. Pero bueno, la pregunta, ¿no? ¿Cómo se divide así el mundo tan fuerte? ¿Y qué pasa con la responsabilidad social sobre los hijos? Porque finalmente lo que ha ocurrido históricamente es que la carga social por la maternidad la tienen las mujeres y eso implica encarecer el empleo femenino. Ese es otro temazo para tu próxima trilogía. ¿Qué pasa con la empleabilidad de las mujeres? Porque con la cuarentena, las que han sufrido mayor desempleo, por lo menos en Chile, son justamente las mujeres que va a costar mucho más que vuelvan al mercado laboral después de toda esta pandemia si no tienen apoyo en el cuidado de los hijos y no solo de los hijos, en el cuidado de otros. O sea, que hemos vivido esta pandemia que implica enfermedad y quiénes son las que cuidan, siempre las mujeres. Pero bueno, me agarro de ahí para preguntarte, para ir finalizando antes que se nos corte, a propósito de tu trabajo documental con Pío de Chorro y con Niña Mamá, y también con tu experiencia con la ficción como codirectora de La Larga Noche, tu próximo trabajo, ¿va a ir más en el documental, en la ficción, o eventualmente podría ser una mixtura entre ambos? Como yo sé que estás recién con una película, pero seguramente Sí, ya no estás sé. maquinando para el futuro. La verdad verdadera, tengo mucho miedo de pensar que como que es un abismo, ¿no? O sea, sí hay pasos firmes de esto que estábamos hablando del cine feminista, o si como una de las preguntas es, ¿existe un cine feminista o el feminismo se tiene que fundir, ¿no? En el cine. O sea, sí hay ahí como una conciencia y unas ganas de que no, no podría hacer otra cosa que no tenga que ver con seguir denunciando las violencias del sistema patriarcal capitalista, ¿no? O sea, ¿qué significa eso en una próxima película? No tengo idea, pero las violencias cada vez son más entrelazadas, o por lo menos, ¿no? Ese ejercicio estamos haciendo mucho las mujeres y los hombres se están quedando más atrás, ¿no? Como el detectar toda la cadena que nos atraviesa, más allá de la clase, pero bueno, la clase, todo, o sea, esa interseccionalidad existe y verla también cercana, cuando una amiga o una hermana o alguien, una vecina te cuenta situaciones o la propia vida, ¿no? Cuando reflexionas sobre todo lo que has pasado y has naturalizado y me parece que ahí hay mucho por construir realmente nuevas imágenes y disputar a nivel simbólico a tantas películas que reproducen Mm. mierdas, ¿no? Vamos a decirlo así, películas que pareciera que no les pasa el mundo, el contexto, los paradigmas, porque a veces, bueno, toco un tema, ¿no? Toco un tema de problemática social y ya está. Cuando te pones a analizar ciertas películas, en donde, de nuevo, ¿no? Las pobres no tienen voz, no tienen palabra, hablan las ricas. No, eso no, eso quiero desterrar. No, o sea, me agarra una indignación y ahí hay mucho por hacer dentro Sí. del audiovisual y del cine, porque está en manos concentradas, está en manos de una clase social, de un sector de acá en Argentina, en Cava, en Capital Federal, en Cava, en Buenos Aires, es donde se produce el 80, el 90% del cine nacional. Y varones, porque el 80% de las películas dirigidas son dirigidas por varones. Entonces, está bien, yo tengo compañeros y no es que odio a los hombres como a veces nos tildan, ¿no? Pero sí que tiene que haber más lugar de nuevas imágenes que están siendo negadas a toda la historia, al mundo, a la sociedad. Y ahí más allá de las mujeres, ¿no? Hablo también de todas las identidades y de todos los rincones. Bueno, no sé si voy a poder hacer una película con todo esto, pero me enciende eso. Bueno, a seguir trabajando en esa ruta para
Ay, se va. Quedan 27 segundos, así es que te agradezco, pero montones esto. Te felicito por haber ganado el premio en FIC Valdivia y adelante las mujeres porque tenemos que Ah, seguir ahí dando la pelea. Un gracias, abrazo, que gracias, les vaya gracias, bien y gracias, acuérdense mucho. Muchas gracias. gracias. Ya, chao. Y no sé cómo hacerlo.